Un solo billete. Eso es todo lo que necesitamos para comprar comida para un mes entero en Italia. No se dan una idea lo poco que gastamos en esta compra. Parece mentira que en Europa comer sea más barato que en Latinoamérica, pero ¿es real que se puede vivir con bajo presupuesto de este lado del mundo? O sea, vos te podés venir a Europa, pero con un presupuesto de latino y vos podés vivir como un rey, se podría decir. Loco, chicos, o sea, Al no puedo menos creer. comida no va a faltar. Para ganar dinero hay que gastar tiempo de vida y necesitamos hacer la gran compra del mes. Por eso, hoy vamos a medir nuestra compra no solo en euros, sino en horas de trabajo. Todo esto que tenemos acá podríamos comprar prácticamente con solamente una hora de trabajo acá en Italia. ¿Podremos comprar cosas de este lado del mundo que en otros países son solo para algunos? Acompáñennos a descubrir cuánto tiempo de vida hay que gastar trabajando en Europa para poder comer dignamente. ¿Se puede vivir un mes entero con bajo presupuesto en Italia? Hoy vinimos a demostrar lo que cuesta hacer las compras en el supermercado más económico de Italia, un país famoso por su gastronomía y que uno cree que los precios son una locura. Pero créanme que son una locura para bien. Vamos a comenzar a llenar el carrito de este supermercado para demostrar con cuánto dinero podemos vivir un mes. Vamos a entrar primero al Eurospin. No es publicidad, no es nada, es simplemente que es el supermercado más barato de todos porque tiene marcas propias. Entonces, en todos los productos que nosotros no necesitemos una marca específica, siempre lo vamos a comprar acá porque el precio es absurdo, absurdo. Y luego vamos a ir al otro supermercado, pero que ya sí tiene productos de marca, por cosas que uno sí es un poco más exquisito y quiere comprar marcas, pero a bajo precio. Así que empezamos por este y después vamos al otro. Vayan viendo porque esto se viene bueno. Arrancamos el recorrido de las compras por las pastas, por los productos básicos en verdad, pero si hay algo que te llama mucho la atención acá en Italia es que el tema de la pasta tiene su lugar exclusivo donde uno puede encontrar demasiados productos relacionados a las pastas. Les voy a mostrar ahora la variedad que hay y los precios, porque son realmente absurdos. Miren la variedad, o sea, podemos encontrar de todas las formas. Y algo que me sorprende a primera vista es encontrarte con estos 5 kilos de pastas. O sea, miren lo que es esto. A 4,39 el precio. O acá tienen 5 kilos de pasta larga, 4,39. Y si no ya, 1 kilo de pasta larga, 89 centavos. Después tenemos fideos de todos los tipos, miren, para sopa, monitos chiquitos. Después tenemos, por ejemplo, así en integral 89 centavos, que es el que voy a agarrar yo. Uno de estos y uno así de estos, que me gusta para la ensalada, para comer frío. Pero miren todo lo que hay. Es increíble la variedad de pastas. Miren, a todos los precios son buenos. Acá hay pasta verde, pasta naranja, pasta en sopa. Y el arroz, miren, ya es más costoso, pero así todo está barato, $2,99. Yo voy a llevar esto, rizo ribe blanco, que es este, $1,89. Una leche, 85 centavos. Siempre viene bien, no tomamos mucho, pero para el café, algún puré o algo que hagamos, sirve. Pan hay un montón de opciones. Desde baguetinas súper blandas, mórbidas como se dicen acá, focaccia, que es algo súper tradicional en Italia. ¿Cuánto es eso, por ejemplo? Esto, por ejemplo, cuesta 2 focaccias, 3 euros. Pero nosotros lo que estamos buscando es este tipo de pan, que es el que nosotros consumimos. Pan de sándwich integral, 1,50 € con granos y son 750 gramos. O sea, acá 2 me da 3 euros y estoy llevando 1,5 kilos de pan integral. Con esto tenemos para un buen tiempo. Son buenísimos los precios en todo lo que es enlatado. Por ejemplo, sechi, que es garbanzo, con lo que nosotros hacemos el hummus de garbanzo, 0,49 centavos cada lata. O sea, de esta siempre me llevo como 3 o 4 para el mes porque me zafan el desayuno.
muchísimas veces. Y también están, por ejemplo, los frijoles blancos, 45 centavos. ¿Y estos frijoles de estos también? Frijoles rojos, vamos a llevar uno de cada uno, ¿te parece? También un maíz dulce. ¿Cuánto está? Esto está a 69 centavos cada uno. Vamos a llevar 69. dos. Para que esta cuenta sea real, no podemos inventar números. Así que le preguntamos a nuestro fiel amigo Google, ¿cuánto es un salario promedio en Italia en 2026? Ahí lo tienen. Con ese dato en mano vamos a transformar los productos que metimos en el carrito en minutos y horas de vida. Una cuestión que hay que saber es que acá en Italia un sueldo está aproximadamente 1.500 euros. Por supuesto que algunos ganan un poco menos, otros ganan un poco más, pero de base 1.500 euros. Sería que trabajando 38, 40 horas semanales, la gente gana aproximadamente 9, 10, 11 euros la hora. Todo esto que tenemos acá podríamos comprar prácticamente con solamente una hora de trabajo acá en Italia. Algo completamente increíble, porque en otro lugar te aseguro que no te puedes comprar quizá ni siquiera solo un producto. Así que, basando en eso, que todo esto lo trabajamos una hora, ahora vamos a ver cuánto podemos comprar con un día de trabajo. Otra cosa que para todos los latinos yo creo que es como el oro líquido es el aceite de oliva. Y acá en Italia uno se acostumbra a comprarlo porque es accesible y otra cosa, es 100% puro, o sea, es 100% aceite de oliva. Y más en esta zona en la que estamos, que es la Toscana, que es donde predomina el aceite de oliva, el vino, los buenos productos. Así que les quería mostrar porque desde acá podemos encontrar, por ejemplo, un aceite de oliva extra virgen a 5,79. Este es de 1 litro, que es el que voy a llevar yo, pero les quiero mostrar lo absurdo que es esto. Miren, viene la caja con 2 botellas de 5 litros. No lo puedo ni levantar. Miren lo que es esto. Es como un verdadero lingote de oro líquido. Literal. Esto es oro para un latino, literalmente. Y está 28,49, si no me equivoco, cada uno. Debe ser. Porque me parecería muy barato si fuera que los dos. 10 litros por 28 euros, ¿te imaginas? No sé, acá en Italia uno lo puede llevar y consumir a un bajo costo y como parte del día a día, cosa que antes nosotros usábamos el de girasol para todo. Para que también vean el precio de un aceite de girasol, esto me parece absurdo el precio, porque está 7,49 5 litros de aceite de girasol. Es una bomba. La verdad, estamos llevando el aceite de oliva, lo voy a dejar acá bonitinho para que alguien que pasa se tiente y se lo lleve. Buen precio. Y miren, esto es otra cosa que llama mucho la atención en Europa. Productos sin TAC a un precio accesible. Incluso la birra. 3 cervezas por 2,89. Estos productos en Argentina son impagables. O sea, el que es celíaco tiene que tener un sueldo aparte. Miren esto. Galletitas de todos los tipos. Todo este están sin TAC. Incluso pan rallado, pasta frola, pasta, todo. Bueno, 1 kilo de zanahoria vamos a llevar para casa 1,19. Tomate cherry 1,59 el paquetito. Este me lo llevo para casa. 1,99 la bolsa de espinaca. Nos llevamos una para casa. Aguacate, avocado 2,49 y vienen así, miren. Me voy a llevar uno de este que trae 3. Naranjas también, 3 kilos, están 1,33 el kilo. Más verdurita por 1 euro cada bolsa. Miren, las ensaladas que vienen ya preparadas, 99 centavos, 79 centavos. Para los que no saben, Italia es la tierra de los quesos buenos, sabrosos, los fiambres en general. Así que bueno, vamos a elegir. Hay algunos que la verdad no sabemos ni para qué son. Por ejemplo, miren esto. Formaggio dolce. Es camorza blanca. Miren cómo es el producto. Si no lo tienen así también. Esto es ahumado. Y el precio está 1,39, así que no es caro. Si alguien me dice para qué lo puedo usar en la cocina,
lo voy a empezar a comprar y hacerles alguna receta. Y este Ok. pedazo también de quesito con agujeros, como pueden ver acá. Este está 2,99. El paquete de 400 gramos sería 7,50 el kilo. Uno de Ok. estos va para casa. Esto, mira, esta que es una proboleta ahumada está 1,99 los 200 gramos. Vamos a llevar uno de estos. Ya que comemos mucho queso y este está un poquito más barato, vamos a llevar dos de queso Edemer y Gouda. Dale, uno así. Otros quesos que siempre solemos llevar es queso untable, queso esparmable, como le dicen acá, y queso gratinado, y queso rallado. Estos están 1,39 cada uno y estos 0,99. Así que vamos a llevar dos de estos y dos de estos, ¿te parece? Perfecto. Ya nos equipamos de queso para todo el mes. 1 kilo 2 de yogur, 1 kilo 250 por 2,29 €. Esto me lo llevo para casa. Si los cálculos no me fallan, recién llevamos gastado 40 €, o sea, una locura. O sea, medio día de trabajo. Medio día de trabajo y ya me compré todo esto, pero hoy lo vamos a botar porque la idea es comprar una compra bien grande para no tener que andar viniendo al supermercado una y otra vez y para poder compartirle a ustedes no solo cuánto dinero cuesta, sino cuánto uno gasta de su vida en llevar la compra mensual a la mesa, acá en Italia, obvio. Quesos que te tientan un montón, tipo este queso así. Miren estos quesos así, queso pecorino, 13,99 todo esto. Y queso mozzarella, que siempre está por acá, mira. Esta pizzarella, que es mozzarella para pizza, está 2,95 los 500 gramos. Pero si llevamos de a kilo, esta está 5,69 de oferta. Así que vamos a llevar esta que nos alcanza para todo el mes, para las tartas y todo. Gente, huevos. Nosotros consumimos muchísimo en casa y este están los 18 por 3,99. Vamos a llevar... ¿Qué llevamos, amor? ¿3 de estos? Es mucho huevo. Tortilla. Esto también vamos a llevar. Pana de cucina, que es como crema para cocinar, 79 centavos. Gente, y cosas que también te podés encontrar acá en el supermercado a un buen precio. Lavarropa, 600 €. No sé más o menos cuánto estará en Argentina, en Venezuela, díganme los precios, pero acá está esto. Y una televisión a 170 €. Esto creo que es el único país del mundo en donde nos vamos a encontrar pesto de pistacho, con el 75% de pistacho. Es que acá hay Esto dos para probar. cosas que en Italia se consumen mucho, el pesto y el pistacho, ¿no? Por todos lados. Y acá lo tenés, los dos en uno, pesto de pistacho. Torta de pistacho, 3,49. No. Esto es una bomba. Amo que todo en esta vida en Italia tenga pistacho. Crema de pistacho. Más cosas de pistacho. Estos son como unas tarteletitas, 2,89. Caramelos de pistacho, 2,99. Chocolate de pistacho, 1,99. Vean, acá se ve un licor de pistacho. Se ve delicioso. Y como le venimos mostrando, adentro todo tiene pistacho. En este caso unas croissants rellenas de pistacho. El precio está 1,69. Es un regalo. Así que nos llevamos unas croissants para este mate. El agua acá muy barata, comprarla de esta manera. Ya empacada. Y te asegurás que no estés consumiendo un agua que pueda llegar a tener con la tontería. Y están 20 centavos, 22 centavos cada una de 2 litros. Así que muy barato. Y aprovechamos la tecnología. Nos llevamos 2 paquetitos de agua. Seguimos. Por 5,49, miren el frasco de aceitunas que te llevas. 30 bastoncitos de merluza. Casi 1 kilo, por supuesto rebozados. 4,50 €. Yo no me voy a quedar atrás de los congelados. Estos nos zafan también un montón y vienen rellenos de vegetales, también así rebozados, y están 1,12 cada paquetito. Miren en el sector de freezer todos los productos que hay congelados. Miren esto. Salteado de vegetales, 1,79. Este otro salteado diferente, 1,59. Espinaca frisada, 1,19. Por 99 centavos. Minestrone delicato. Voy a agarrar porque esto después lo salteas y te haces 1 o 2 ensaladitas seguro. Miren, 600 gramos. Esto llevo. 4,35, 3 pizzas, prácticamente 1 kilo. Vienen con algo
pasta de pomodoro y con algo de queso, por supuesto, si vos querés le agregás, pero por 4,35 te puedes llevar al menos como para picotear. Si hay una picadita, 3 pizzas, buen precio. ¿Llevamos uno, te parece? Margarita. Bueno, dale, llevemos. Para tener. Y otra cosa que vamos a llevar son estas papas que nosotros las matamos al horno y a veces hacemos para comer alguna comida rápida. Unos 69 el kilo. Nos encanta llevar de acá para hacer nuestros juguitos naturales de la mañana. Es estos paquetes de frutos del bosque que ya viene como para mixear y está 1,99 el paquete. Algo que tienen que saber de este supermercado es que las marcas que se manejan acá son marcas 100% del Eurospin, o sea, de la marca del supermercado. Por ende no van a encontrar, por ejemplo, esas típicas marcas como Coca-Cola, como Fernet Branca, como una cerveza Moretti. Vamos a encontrar todo el tipo de bebidas así de la marca que ellos trabajan. Por eso los precios también podemos ver que están tan accesibles. Y miren, por ejemplo, ahí el gusto de gaseosa, 0,69 centavos cada gaseosa, 29 centavos la gaseosa de cola en este caso. Ciertas cosas realmente no nos interesan que sean de marca, pero otras sí. Y eso también repercute, por supuesto, en la calidad de los productos. Pero sinceramente, como este jabón que cuestan los 2 litros, que es jabón líquido para bañarse o para las manos, cuestan 2,29 €, esto es algo que realmente no me importa que la calidad no sea de primera marca. Ahora ya cosas quizá como un shampoo o un desodorante antitranspirante, uno ya sí intenta buscar un poquito de marca. Este justo lo llevamos la semana pasada y no lo voy a llevar, pero les quiero mostrar otro producto, 99 centavos en enjuague bucal. Cuando estás en la calle siempre tenemos esto en el auto, entonces un buchecito y con esto estamos listos. 1 € esto. ¿Será que nos va a alcanzar 200 € para pagar todo esto? ¿Para vos cuánto es? Yo voto porque es 180. Nah, le tengo fe a que sea para que menos. nos dé chance a comprar en el otro supermercado también y poder mostrarles otro lugar. Gente, no se dan una idea lo poco que gastamos en esta compra. O sea, literalmente creí que iba a ser el doble. Valen dijo 180, pero no le pegó. Yo ni loco lo hubiera pegado. Nos sobró prácticamente la mitad del presupuesto que lo vamos a ir a gastar ahora al otro supermercado, en donde hay algunas cosas que son un poco más de marca y además le queremos mostrar a ustedes esos productos de marca conocidos en todo el mundo, lo poco que valen si uno sabe comprar acá en Italia. O sea, vos te podés venir a Europa, pero con un presupuesto de latino y vos podés vivir como un rey, se podría decir. Loco, chicos, o sea, Al menos comida no va a faltar. No puedo creer lo que gastamos. Y yo también quiero que la gente nos diga desde su país cuánto cree que estando en su país podría gastar en una compra así con todo lo que nosotros fuimos agarrando. Obvio que lógicamente que uno después va reponiendo verduras, algún otro producto que te pueda faltar, pero yo creo que con esto ya comemos mínimo 20 días sin volver al súper y es una locura lo que pagamos. Otro lugar al cual nos gusta venir es esta sucursal del Lidl, porque es un lugar que mantiene precios súper económicos y a su vez tiene productos de marcas, vinos y cosas que nos gustan comprar. Así que vengan, vamos a ver cuánto gastamos en esta segunda parte del supermercado. Así arranca la compra. Pistacho, el precio original 4,25, de oferta 2,89 y trae 250 gramos de pistacho. 4,99. Pedazo de huevo de chocolate. No, absurdo. Tremendo, ya sabemos. Sabemos quién va a romper los huevos baratos este año. 2,29. ¿Todo el frasco? Medio kilito de aceitunas sin caros. Tiene muy buena pintación. 1,11, 250 gramos de pasta rellena. 2,59, las mismas, 1 kilo. Nos llevamos 1 kilo de pasta rellena para comer por 2,59. Te digo que el domingo salen pasta. Voy a llevar también estas que son como para hacer unas tartitas. Yo las uso como masa simple y arriba le pongo mucha verdura. Y están 99 centavos, pero son XXL cada una. Vienen ya las hamburguesas hechas con el pan y todo por 2,49. Te llevas esto, miren, con queso, ketchup. Muy loco, o sea, si estás de paso tenés que llevarte algo para el camino, tuki. Vean ustedes el paraíso veggie de este lugar, o sea, desde sopas, por ejemplo, 1,79,
hummus de todos los tipos que ustedes se imaginen. Miren, hummus de garbanzo con pomarolo, 1.29. No, es una locura. Y ahí hay fiambres vegetarianos, miren, y veganos. Jamón vegetariano, 1.49. A mí estas cosas sinceramente no me caen muy bien cuando están procesadas así, pero bueno, miren los precios. O sea, es accesible, gente. Hamburguesas, 1.99. Bastoncitos, 2.29. Milanesas como si fueran al estilo de pollo. Nugget de pollo, 1.99. De pollo porque es vegetariano. Miren los precios de la birra. 0.99 centavos la Heineken. Acá la Moretti, que es otra tradicional, 95 centavos. Y si nos vamos, por ejemplo, a unas IPAs, 1.99 cada botella. Producto típico italiano, limoncello, 4,29. Y algo que en la Toscana hay muy barato son vinos buenos. Miren lo que son los precios de los vinos. O sea, mirá por acá, amor. 1.99, 1.99, 3.99, 2.49, 2.50. Nosotros el que llevamos es este que cuesta 3.99 y tiene una calidad de puntos 88 sobre 100. Lo probamos, es riquísimo, es nuestro vino de mesa, por así decir. Y bueno, vamos a llevar por supuesto uno, porque en la compra del mes va a haber más de uno, pero algunas cosas las vamos renovando, así que para controlarnos. Lo que sí le puedo decir es que acá en Italia estos dos productos cuestan casi lo mismo. Es muy loco, pero sí. Voy a llevar harina integral, 89 centavos. Uy, con sorpresita esta. Voy a agarrar una de atrás. 89 centavos la integral. Miren, sale lo mismo la integral que la no integral. O sea, esto en Sudamérica siempre por ser saludable te lo cobran más caro. También hay productos que incluyen al tercer integrante de la familia. Exactamente, chacho. Este se lo llevamos como adicional porque nosotros como fuente de comida le damos estos que son tipo como carne para perros en salsa. Valen 1,39 y la bolsa de comida acá vale 11 euros con 20 de proteína. Y a todo esto sumaré la comida casera que le hacemos también, porque la gente dice no hay que darle procesado, también le cocinamos cositas naturales, por eso es que Chacha está tan bien alimentado. De esto voy a agarrar uno, que es una marca que me encanta, está buenísimo, yogur griego cremoso, es 1 kilo, 3,89 de kilo. Italia es el paraíso de la marca que hace los bomboncitos Ferrero, que hace las cosas de Kinder, y es porque en Piamonte fue que se inauguró la fábrica y hay una cantidad de productos de esta marca que nunca había visto en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, cartitas de Kinder, como el Kinder bueno, pero de Nutella, biscuit de Nutella. Miren lo que son estos. 10 piezas a 2,90, son como una... Como unos bizcochos. Como unas tortitas pequeñas. Acá tenemos integrales y con cereal. Mira lo que es, o sea, es increíble. No termina nunca más todo lo de Ferrero. Los huevos Kinder están 4 euros la cajita que trae 3 huevos. No, y mira esto. Uy, esto me tienta mucho, chicos. Sí. Miren esto. Eso está bueno, ¿no? 3,99. El Nutella de 450, 4,99, gente. 3 euros una bolsa de M&M de 250 gramos. Hay de todos los diferentes. 700 gramos de Nesquik, 5,49. Y después tenés la marca que no es Nesquik, que es una marca de acá del Lidl, 3,99. Gente, y otro dato es el tema de que acá los productos son más orgánicos, biodegradables y más naturales. Hace muchos años en Europa está prohibido que tenga componentes como aluminio o mercurio que hacen mal a la salud. Incluso en shampoos conocidos como la marca Pantene vienen bajos de sal y bajos de minerales también, protegiendo el cuero cabelludo y todo lo demás. Así que es algo para tener en cuenta de que acá son más naturales los productos de higiene. Y otra cosa a tener en cuenta es que acá en Italia el promedio de vida es mucho más alto que en el resto de los países. Más del 25% de la población italiana tiene más de 65 años. Por eso quiero hacer esta reflexión de
¿Será que los italianos viven tanto en base a los buenos productos, en base a la calidad de vida? Porque 100%. uno utiliza buenos productos, ya sea para alimentarse, para cuidarse, claramente la vida se debería estirar. Pero parece que acá no pasa a ser solo una teoría, sino pasa a ser una práctica. De hecho, lo hemos hablado en Cerdeña, la gente cómo vivía cierta cantidad de años que llegaban a los 100 y que incluso todo el tema de la comida orgánica, la harina es menos refinada que en Sudamérica y eso también mejora la salud. Sí, gente, acá en Italia realmente los productos pueden ser muy buenos, pero tenemos que reconocer que también tenemos nuestros productos en Sudamérica. Por ejemplo, si estoy en el sector de la carne, Argentina tiene la mejor carne del mundo, y eso creo que todos lo sabemos. Y después en Sudamérica, por ejemplo, todas las cosas de grano como arroz, quinoa, son mucho mejores en la zona de los Andes, en la zona de Bolivia, Perú encontramos las mejores papas y más de 3.000 tipos de papas. Y en la zona de Venezuela, Colombia, Ecuador, cualquier parte tropical encontramos las frutas más puras. Así que creo que tanto Europa tiene sus buenos productos y la zona de Sudamérica tiene sus buenos productos naturales. Todo es para compensar, amigos. Esto es un gordito disfrazado porque quiere comprar cosas saludables, pero todo le pone chocolate. Galletitas saludables con chocolate y granola con chocolate. Pero va bien. Amigos, y acá estamos eligiendo alguna plantita para llevarnos, porque resulta que se vienen novedades. En el próximo video se van a estar enterando bien, pero aparentemente nos vamos a otro nuevo hogar por tercera vez en Italia, así que tienen que mirar este canal, suscribirse y ver los próximos videos porque se vienen novedades. Por lo tanto, cada vez que uno cambia de energía, tiene que llevar una nueva florcita a su hogar y esta está $2.99, así que me la llevo. Bueno, vamos a ver cuánto da esta segunda parte de compras en el día de hoy. Yo creo que ya tenemos reserva mínimo para 2 o 3 semanas y creo que estamos dispuestos como para ir y ver cuánto gastamos en total, no solo en dinero sino en tiempo de vida, porque la idea de todo esto es poder convertir a un sueldo básico cuánto tiempo uno gasta en llevar la comida a la mesa. ¿Cuánto, amor? ¿Cuánto en total? Espero que menos de 100 euros para que nos alcance y salga redondo. Pero yo creo que esto va a dar unos 50-60 euros. Todo este baúl lo compramos con menos de 3 días de trabajo, pero con mucho menos. Ahora, para saber la cuenta exacta, vamos a llegar a casa, vamos a poner todo en la mesa para que vean las cosas que compramos y vamos a decirle el gasto exacto que tuvimos en hacer lo que va a ser la compra de nuestro mes. Por supuesto, como le dijimos, después vamos a reforzar, pero acá está la mayoría de las cosas que necesitamos para vivir este tiempo. Así que, ¿vamos a casa? A ver qué tal. Vamos. Vean esto, amigos, esto es todo lo que hemos comprado el día de hoy en los 2 supermercados que fuimos. Es una locura, díganme si no. A mí realmente me parece sorprendente la compra, pero lo más sorprendente está acá, gente. Miren, en el ticket, en donde dice el total de lo que gastamos. Y gente, les juro, gastamos muy poco dinero comparado con lo que alguna vez hubiera gastado si hacía una compra parecida en algún otro lugar del mundo. Y déjenme contarles una pista para que más o menos vayan calculando cuánto gastamos. Toda esta compra se hizo con un valor más bajo que el billete más grande que hay acá en Italia. Ahí ya les voy dando una pequeña pista para que ustedes adivinen. Ya les cuento los tickets, ya los voy a dejar acá. Pero primero les propongo algo para integrarnos todos y para que vayamos conociendo, por así decir, a grandes rasgos cómo son las situaciones y los contrastes que hay entre Latinoamérica y Europa. Quiero que me cuenten ahí en los comentarios cuál es el valor del billete más alto de cada país donde nos están mirando. Por supuesto, agréguenle al valor de ese billete cuánto equivale en euro o dólar. Por ejemplo, en Argentina tengo entendido que el billete más alto es el de 20.000 pesos y si no me equivoco estaría dando algo de 10 o 12 euros. En Brasil, por ejemplo, tengo entendido que el de 200 reales es el más alto y estaría más o menos en unos 35 euros. Entonces, la idea es poder después ir todos a los comentarios y ver, por ejemplo, que en algunos países con el billete más grande se puede hacer una compra así grande y que hay otros países en donde con el billete más grande no puedes ni siquiera comprar 1 kilo de carne.
que déjeme decirle, es lo único que no hay en esta mesa porque no comemos carne. Así que ahora sí les quiero mostrar el total de esta compra. No sé si fueron más o menos tirando un número o no, pero miren, acá está el veredicto. Por ahí arriba están las fechas con el total y con toda la cosa. Por un lado, en el primer supermercado 101,59 y en el segundo supermercado, una compra un poco más chica, miren, 52,45 euros. En total, gente, en total, en toda esta compra hemos gastado nada más y nada menos que 154 euros. Me parece un lujo el hecho de haber podido comprar cosas que nunca en nuestra vida habíamos comprado. O sea, porque en otro lado del mundo es imposible comprarte cosas como estas. Literal, o sea, yo voy a hablar del último país donde estuvimos, que fue Venezuela, que, por ejemplo, comprarse un yogur griego era imposible. De hecho, Creo que estaba a 9 euros el no kilo, ¿no? consumíamos lácteos directamente allá porque eran absurdos, desde un yogur chiquitito a $3 hasta nada. O sea, no puedo creer que compré todo este kilo de yogur griego por 4 euros, o sea, una locura. Por ejemplo, aceite de oliva, o sea, esto tampoco, con suerte de conseguir uno de girasol o uno de soja. Y que estaba a 4 dólares el de girasol. Por eso, y es que lo pagamos 5 euros el litro de aceite de oliva. No sé, los vinos, un vino en Venezuela tomárnoslo era 11, 12 euros, 12 dólares si queríamos conseguir un vino como la gente argentino o algo así. Así que para nosotros es un lujo también estar pensando en que viniendo con un sueldo latino, por así decir, y con las costumbres nuestras que teníamos allá, poder estar haciendo una compra de esta magnitud y gastando lo que gastamos, que yo la verdad que creí que iba a ser mucho más, considerando que esto mínimo por 3 semanas nos rinde. Y yo creo que el verdadero lujo y lo mejor de esto es que no uno se puede comprar solamente estos productos, sino uno que puede tener el tiempo para gastarlo en o consumir estos productos o en cualquier cosa que uno quiera hacer de su vida. Y me parece que ahí está lo más importante. Porque si utilizamos la analogía de cuenta que estuvimos haciendo cuando comenzamos el video, de que acá más o menos se gana entre 9, 10, 11, 12 euros la hora, se podría decir que todo esto se compró con solo 2 días de trabajo. O sea, con 16 horas de trabajo uno puede tener prácticamente cubierta lo que es la parte del alimento de todo el mes. Si quieren saber más detalladamente cuánto nosotros acá en Italia estamos pagando de alquiler, de gasolina, de seguro para el carro y todo eso, ya les hicimos un video de cuando vivíamos en Cerdeña. Leemos los comentarios que nos dejan con eso que le pedí, por favor, para más o menos conocer qué cosas se pueden comprar con un solo billete allá en otra parte del mundo, porque acá el billete más alto es de 200 y como vieron le usamos nada más 3/4 partes a ese billete. O sea, sobró dinero si íbamos con el billete más grande para poder comprar todo esto. Los leemos, los queremos, les agradecemos por haber llegado hasta acá y si llegaron hasta acá entreteniéndose o de curiosos, bueno, ahora por favor hagan clic en el botón de suscribirse porque se vienen más curiosidades y se vienen más entretenimientos, así que por favor háganos ese clic en el like, ese clic en suscribirse y nos vemos la semana que viene con un montón de novedades. Nos mudamos y después se viene un viaje épico, gente. Voy a tirarte así una pregunta. Sí. ¿Será que vuelve un motorhome a nuestra vida? ¿Será? Gente, nos vemos la semana que viene. Gracias.